Hola, bienvenidos al quinto episodio de Encuentro de Mentes. Yo soy Fernava y como siempre estoy con mi amigo Carlos González. ¿Sabías que gran parte de lo que haces cada día no lo decides tú conscientemente? Tu mente subconsciente dirige hábitos, emociones y decisiones sin que te des cuenta. En este episodio exploraremos cómo funciona esa parte oculta de tu cerebro, cómo se forma y cómo puede ser influenciada por símbolos, medios de comunicación e incluso patrones como la secuencia de Fibonacci. También hablaremos sobre teorías de Freud, Skinner y Bandura para entender mejor cómo aprendemos, repetimos y somos condicionados. Prepárate para descubrir cómo funciona tu mente, incluso cuando no estás pensando. ¿Qué tal? Un gusto nuevamente estar aquí con ustedes y contigo, Fer. Para hablar de este tema que es la mente subconsciente y la programación, va a ser necesario que hablemos primeramente de las teorías psicológicas. Bueno, sobre todo lo que es el consciente, el subconsciente y el inconsciente, que son los niveles de la mente humana, principalmente que fueron desarrollados por Sigmund Freud. Como habíamos comentado en un episodio anterior, muchas de las teorías de Sigmund Freud, sobre todo relacionadas con el psicoanálisis, se siguen también aplicando en la psicología, que ver un poquito más con la neurociencia, no solamente con ideas que tienen una misión o tienen un porqué en las estructuras cerebrales, como puede ser la amígdala, los ganglios basales, el cerebelo, la red neuronal, que tienen una gran incidencia en el subconsciente, en los procesos automáticos. Bueno, primeramente vamos a hablar sobre el consciente. Consciente tiene que ver con, como dice la propia palabra, tener una conciencia plena, es decir, los pensamientos actuales, que son las percepciones, los sentimientos inmediatos y las decisiones que son de manera voluntarias. En esta parte, pues prácticamente todo el tiempo nos mantenemos conscientes, son lo que podemos percibir. Por el otro lado, que es el subconsciente, que es la parte que queremos tratar y que hablaremos y que tiene que ver con la programación, pues el subconsciente es esta parte que no está de manera inmediata, no lo tenemos presente todo el tiempo, pero puede influir en nuestros pensamientos, en nuestros comportamientos y emociones. Eso también tiene que ver con los recuerdos, los automatismos, tales como podría ser saber cuando aprendimos a andar en bicicleta, pues ya no estamos conscientes muchas veces de cómo se realiza el proceso o amarrarnos las agujetas, sino que ya lo hacemos de una manera automática. Y por último, que es el inconsciente, que no trataremos como tal esta parte del inconsciente, pero sí tiene un poquito que ver con el subconsciente, solamente que el inconsciente se encuentra aún en un estado más profundo, tiene principalmente deseos reprimidos, o sea, esta parte se refiere más a cuestiones que no estamos conscientes, pero son todavía más profundas en el sentido de la parte emocional, que pueden ser los traumas, los instintos, las emociones, y que también de alguna forma guían nuestros pensamientos sin que nos demos cuenta. ¿Tú qué opinas, Fer, de estas ideas iniciales? Pues sí, mira, como tú comentas, son los tres niveles del consciente según Freud. En algunas carreras, en mi caso estudié mercadotecnia, pues son base fundamental para todo lo que nos enseñan posteriormente, ya que en base a estos tres niveles de conciencia es que hay diferentes implementaciones de estrategias para vender ideas o productos. Entonces seguramente ahorita lo vamos a ver a continuación. Como lo comentaba, estos tres niveles fueron principalmente desarrollados por Sigmund Freud. En la actualidad sí tienen una base neurocientífica que respalda un poquito algunas teorías de estas, que no todas como tal siguen siendo vigentes de Sigmund Freud, pero en esas cuestiones sí tienen bases. Para seguirle con esta cuestión del subconsciente, pues tenemos que hablar un poquito de psicología, sobre, por ejemplo, Skinner, que fue un psicólogo conductista americano, que fue primero que comenzó con unos experimentos que dieron un poquito, dieron la apertura a lo que se desarrolla en el comportamiento humano conforme a las repeticiones que se pueden hacer en algún individuo, ya sea de maneras reforzadas por medio de castigos, ver cómo los individuos, o en este caso esos experimentos con animales, ver cómo podía influir en su comportamiento y cómo podían, sin estar conscientes, estar esperando para que se diera finalmente lo que ellos buscaban. En este caso los animales buscaban comida por medio de
de un experimento que hizo de darles recompensas, que era la comida, y por el otro lado castigo de descargas eléctricas, y mediante esta combinación se esperaban resultados repetitivos del animal, que efectivamente se comprobó que todos tenemos una parte que se puede condicionar, una parte que inconscientemente estamos repitiendo, y así lograr cierto tipo de objetivos que estamos buscando en esos momentos. Es como cuando tenemos una mascota pequeña, ¿no? La clásica de si se hace del baño donde tú no le dices, rociarle un poco de agua, o por ejemplo, estarle repitiendo constantemente en dónde tiene que hacer sus necesidades, reforzándole, por ejemplo, con premios, que es lo que hacen muchos entrenadores de mascotas, de perros sobre todo, el reforzarles con el famoso click, con los premios, y bueno, ya obviamente ya en situaciones pues un poquito más pesadas, pues también ya castigos un poquito más fuertes, pero obviamente ya depende mucho del creador y de lo que quiera lograr con este tipo de condicionamiento del comportamiento del animal. Obviamente, pues bueno, esto es un proceso largo, no es inmediato, pero si se hace de manera correcta, pues sí las mascotas aprenden. Claro, porque el cerebro aprende a predecir la recompensa y ajustar el comportamiento de acuerdo a la recompensa que se le está dando, que son los inicios, estar consciente de la programación que se le puede estar dando a nuestras mentes. Como lo comento, en un inicio fue basado en experimentos animales. También veremos que más adelante, con el experimento de otras personalidades, como en el caso de Albert Bandura, propuso una teoría del aprendizaje social. Veremos que también hay un tipo de condicionamiento, e incluso las personas aprenden observando también los comportamientos de otras personas, o de cualquier otra cosa que observe. Se ha visto, pues bueno, recordemos también que ejemplos básicos, ¿no? Pues muchos niños pequeñitos cuando están apenas empezando a descubrir el mundo, lo primero que hacemos es demostrarles, ¿no? En teoría, mira, si te acercas aquí al fuego te va a quemar, y incluso hacemos la pantomima de que nos lastima, ¿no? O igualmente los golpes, sabes que si te pegas te va a doler así. Como tal no estás tú dándole un golpe al niño, ni mucho menos, pero le estás demostrando lo que puede llegar a pasar si él lo hace. Esta parte que menciona Bandura es la parte de la observación del comportamiento del entorno, que es lo que hacemos en el caso, por ejemplo, de los bebés, como insisto, cuando están muy pequeñitos, pues es la única forma que tenemos a veces de que realmente entiendan las circunstancias, porque salvo hasta que se peguen de verdad, o hasta que de plano sientan ya ellos mismos una quemada, una raspada, van a entender realmente lo que es, pero al ver gente que ellos, pues bueno, tienen obviamente en su grado de estima más alto, ver que están demostrando que tienen dolor, que tienen cierto tipo de consecuencias de sus actos, subconscientemente le queda esa parte y sí trata de evitarlo. Claro, uno de los experimentos que realizó Bandura fue acerca de un muñeco inflable que muchos de nosotros a lo mejor llegamos a ver en nuestra infancia. En este caso fue el experimento del muñeco Bobo. Es este muñeco de los que se inflaban y tenían como que una bolsa de arena en la parte de la base, y se golpeaban y regresaba el muñeco a su estado original. Bueno, el experimento que realizó Bandura se realizó con unos niños que, por medio de unos videos, les mostraron a un adulto golpeando a este muñeco repetidas veces y maltratándolo, y haciendo pues varios comportamientos agresivos con el muñeco, y posteriormente a otro grupo de niños los colocó viendo el muñeco, pero que al contrario había un trato agradable con este muñeco. Entonces finalmente pusieron a estos niños en una sala con el muñeco, y resultó evidente ver que los niños que habían tenido contacto en el video con la agresión al muñeco, resulta que se comportaban de la misma manera, empezaban a agredir al muñeco, golpeándolo, pateándolo, haciéndole groserías, vamos, y los niños que no tuvieron este acceso, o que no vieron estas acciones con el muñeco de manera agresiva, pues no se comportaban de la misma manera, sino de una manera muy tranquila. Entonces esto nos deja ver que el aprendizaje social, o lo que nosotros vemos observando, sobre todo a temprana edad, nos muestra un poquito, nos da un aprendizaje de cómo va a ser nuestro desarrollo, o cómo nos comportamos ante la sociedad. Y bueno, esto, al hacerlo de manera repetitiva, queda grabado en nuestras mentes, queda de una manera automática,
y si no tenemos el reparo de concientizar este tipo de cosas, muchas veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo y pensamos que así las cosas deben de ser. Pero bueno, inicialmente pues partimos de que estos experimentos brindaron información muy importante para ver de qué manera se trabaja el cerebro por medio del aprendizaje y la repetición. Es como lo que vemos muchas veces también, ¿no? De los casos de violencia intrafamiliar, que son niños que crecen viendo este tipo de situaciones y en muchas ocasiones el patrón se repite, ¿no? Justamente porque ellos al crecer en este entorno y ver eso de primera mano, pues lo normalizan, creen que esa es la forma correcta en que deben de ser las cosas. Entonces, cuando ellos están ya en la posición de ser cabezas de familia, de tener una esposa, una pareja, pues repiten todo lo que vieron ellos pues, con sus padres. Tristemente, sí está sustentado el hecho de que hay una afectación. Digo, muchas veces todavía hay gente que piensa que no pasa nada, o que los niños no van a recordar, o que van a pensar que no fue real. Pues no, no es cierto. La verdad es que tal vez conscientemente nos hagamos tontos y tratemos de no recordar esas situaciones, pero la realidad es que todo eso que vimos, en el caso de este tipo de personas, pues se queda grabado para siempre, y obviamente en muchísimos casos se repiten. Tenía unos tíos que de repente convivíamos y junto con mis primos, de repente mis tíos estaban tomando unas cervezas o algo y mis primos estaban viendo y digo, yo también. Mis tíos les decían a mis primos, ¿sabes qué? Mira, toma, échale un trago a la cerveza, o de repente estaban viendo alguna cuestión violenta en la televisión y me acuerdo que en alguna situación un familiar les decía, no dejes que los niños vean eso y mis tíos decían, no pasa nada, están chiquitos, no entienden. Pero finalmente, pues como estamos viendo, todo esto sí tiene repercusiones, ¿no? Todos los niños están aprendiendo constantemente y más aún cuando son a una muy temprana edad, pues todo esto queda registrado en sus cerebros y como bien comentas tú, todos los ejemplos que estás diciendo que se dan en las familias más adelante, pues a veces uno no entiende, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué esta persona es muy violenta? ¿Por qué reacciona así? Pues porque en algún momento a lo mejor en la infancia vivió una situación, pues sí, sin ser consciente muchas veces está haciendo esa repetición de la conducta. Sí, así es, y como tú bien dices, muchas veces se normalizan esas cosas o preguntan incluso los mismos, ¿no? Las mismas personas, pero es que ¿de dónde salió así? ¿De dónde se hizo así? ¿Por qué salió de tal forma? Pues es que todo eso lo vivió de alguna manera. Por eso hoy en día también se promueve mucho esta parte de la famosa crianza respetuosa, que en mi caso particular creo que tiene muchas cosas que sí tienen cosas malas, que la verdad es que creo que exageran muchas situaciones, pero la parte importante y que creo que aplica perfectamente aquí es justamente en lugar de dar esos refuerzos negativos, dar los refuerzos positivos, ¿no? Como demostrarle a tus hijos constantemente el valor que tienen, cuánto los amas, lo importante que son para ti, con palabras obviamente expresarle, felicitarle cuando haga algo bueno, porque de igual manera, así como en el caso que tú mencionas y que seguramente muchos hemos vivido también, así como sirve para mal, pues si lo enfocas de buena manera, pues también puede ayudar muchísimo al buen desarrollo de la persona en su adolescencia y adultez. Y ahora como estamos viendo precisamente la influencia que tienen tanto las personas, y tenemos que pensar la influencia que tienen todos estos medios de información que nos llegan, tanto chicos como incluso siendo grandes, ¿no? Como la influencia de la televisión, por ejemplo, como estamos comentando, todas estas películas violentas y todas estas películas que hablan abiertamente de la sexualidad y en muchas cuestiones de violencia de diversas índoles, pues esto tiene una gran afectación y de qué forma las redes sociales nos muestran un tipo de comportamiento modelo que queda registrado en el subconsciente. Y para no perdernos exactamente del punto inicial del tema, que es la programación, también creo que está un poquito de la mano con lo que hemos tratado en algunos otros temas anteriores, el control que ejercen los grupos o la sociedad. Ellos quieren tener un control de lo que hagamos, pues todo queda registrado, entonces eso también tiene que ver con la manipulación, en el sentido de que nos proyectan en la televisión, en todos lados, en la radio, en las redes sociales, cuestiones que obviamente quieren que nosotros las entendamos por medio de repetirlo, inconscientemente lleguemos a un punto en el que estemos realizando tal actividad o estemos pensando cierto tipo de cosas, y es la manera en la que, basado en todas las explicaciones que se han dado y que hemos dado y los experimentos que se han realizado, tienen una afectación directa en el subconsciente de las personas y de esa manera la gente se desenvuelve en la sociedad. Sí, es como actualmente todo el relajo que ha habido con lo de los corridos tumbados y la famosa narcocultura. O sea, mucha gente como las ataca, los defiende, ¿no? Pero al final de cuentas, pues sí estás promoviendo una situación que a lo mejor inconscientemente
mucha gente sí lo anhela. O sea, al final de cuentas, pues todos buscamos el bienestar, la plenitud y obviamente pues la bonanza económica. Pero desgraciadamente mucha gente solamente lo está viendo por el lado de si hago lo que este tipo de personas me están diciendo en sus canciones, en su narrativa, en su modo de vida incluso, pues me voy a ir como ellos, al rato voy a ser famoso, voy a tener mucho dinero, voy a tener mujeres, voy a tener todo lo que yo quiera y solamente ¿por qué? Pues por ir contra de las pues digamos, en contra del Estado, en contra de ese tipo de situaciones, o más bien a favor de situaciones como el narcotráfico, ¿no? Es un punto a lo mejor pequeño, pero que hoy en día se ha visto muy, muy permeado en este tipo de cosas pues como tú dices, ¿no? De influenciar a la sociedad, porque pues es extraño que de hace unos 15 años para acá empezó el boom de las telenovelas con temática de narcotráfico, y durante este tiempo pues igualmente se ha elevado, pues ya sabemos a qué nivel es esa problemática en el país. Entonces obviamente sí tiene algo que ver lo que vemos en los medios y escuchamos, e incluso vemos sin siquiera saber tal vez lo que esté detrás de ello. Sí, por ejemplo, lo que es la publicidad y su efecto, ¿no? No sé, ahora ya estaba al menos un poco controlado esto, pero a mí sí me llegó a ver, bueno, nos llegó a tocar ver, yo creo que a los dos, cuando éramos más jóvenes, los anuncios de Marlboro, por ejemplo, no sé si Claro, recuerdas, que ponían un el vaquero hombre fumando, Malboro. ándale, como una imagen muy masculina, fumando Marlboro, ¿no? Y finalmente, pues, todo esto, pues, tiene una repercusión en la gente cuando es adulta, incluso entre los mismos jóvenes, ¿no? Que empiezan a querer imitar esta idea o esta imagen de masculinidad y empiezan a fumar a muy temprana edad. O como la famosa situación que sucedió con los cigarros Camel, no sé si ubicas, que luego decían que también tenían una imagen que evocaba una cuestión Sí, sexual, claro. y entonces eso también, en que no sabíamos si fue real o no, pero lo que sí es que esto tiene una afectación, ¿no? Y a lo mejor que más adelante vamos a hablar sobre los simbolismos, sobre toda esta cuestión que puede llegar a afectar también al subconsciente de las personas para que lleguen a hacer cierto tipo de cosas, o la famosa imagen de la familia Coca-Cola, ¿no? Que Claro. de repente ponen a la familia feliz, todas juntas, y bueno, como evocando que solamente pues, las familias pueden ser felices Si si toman tienen Coca-Cola, una Coca-Cola ahí, ¿no? Entonces, claro. entonces la gente pues repite todo eso, ¿no? Repite, y cuando se da cuenta, pues a veces se puede llegar a sentar con su familia, dice, no, pero pues algo falta, y se dan cuenta de que lo que les falta es la Coca-Cola, entonces van y se compran una Coca-Cola y solo hasta ese momento llegan a ser felices otra vez, ¿no? Claro. Sí, no, y es que, o sea, la verdad es que la publicidad se ha modificado mucho los últimos años. Como tú bien mencionas, son campañas que pues fueron que hace 20, 25 años y las tenemos presentes pues como si hubiéramos visto ya el anuncio en la tele, porque eran campañas realmente muy, muy bien estructuradas, eran campañas que tenían un objetivo claro, pero que también tenían herramientas y tenían mucho, mucho desarrollo detrás de ellas. Como bien dices, el hombre Marlboro, con todos los paisajes de Texas y los caballos y la forma de vida de este tipo, la masculinidad, o sea, sí había un trabajo grandísimo, grandísimo detrás de todo esto. Pues siempre tenemos necesidades, dentro de ellas obviamente está la necesidad de que la familia te cubra, de autodependencia, de autosuperación, o sea, todo ese tipo de situaciones, en estos casos sí lo valoraban perfectamente bien los departamentos de mercadotecnia y lo hacían, se agarraban de ello para hacer este tipo de propagandas, de campañas, porque realmente eran campañas de multimedios y en todos lados aparecían y fueron tan buenas que hasta hoy en día siguen persistiendo. Hoy en día pues realmente la mercadotecnia ya está pues reducida a agarrar un influencer X que tenga cierto número de seguidores y darle tu producto. O sea, ya ni siquiera hablan de las bondades del mismo, solamente es que hablan del producto y se acabó. Entonces sí hemos visto ese tipo de situaciones que han cambiado bastante, pero obviamente pues bueno, también todo se adapta a los medios y a las personas a las que van dirigidos. Ese es en el sentido de la mercadotecnia como tal, de las empresas que saben sobre esta manipulación subconsciente que pueden realizar a las personas. Pero ¿qué hay por ejemplo, del gobierno, ¿no? Que de alguna forma pues también está dentro de esta situación? Y lo que me queda muy curioso es que, por ejemplo, en algunas películas ya se ha llegado a mencionar esta idea, ¿no? de control mental. Hace poquito acabo de ver Capitán América, el Soldado del Sí. Invierno, que precisamente películas que son muy populares, que mucha gente lo ve, pero ahí incluso ya hacen alusión a este tipo de control que se le hace, por ejemplo, a este personaje que es Bucky, que es el amigo de Capitán Sí. América, de un control mental que se le está realizando, y ya por medio de unas ciertas señales o unos ciertos cuestiones de inicio, Detonadores que de les llaman. detonadores exactamente, que hacen, esta persona reacciona de la manera que
que ha sido manipulada. Incluso la última que ya llegué a ver, que es la de Capitán América de la nueva generación, digamos, que también no sé si la has visto, pero habla también de una manipulación que se le hace a uno de los dirigentes del gobierno de Estados Unidos, que en este caso es el presidente, de una manipulación mental, y también de esa forma podían llegar a controlar. Suena un poquito exagerado esta situación, digo, estamos hablando de alguna forma de ficción, pero lo que sí que deja claro y entrever es que este tipo de manipulaciones se pueden realizar. Hay experimentos, hay pruebas que indican que una persona, mediante símbolos inconscientes y además repeticiones Sonidos y también. sonidos de todo tipo de elementos que lleguemos a percibir repetidamente, podemos llegar a condicionarnos para realizar cierto tipo de actividades. Sí, así es. De hecho, digo, es un ejemplo obviamente muy volado, la de Inception, que habla de eso, obviamente meter una idea donde no la estaba. O sea, ¿y qué hacen estas personas cuando van en los viajes oníricos? Lo que tratan es engancharse de recuerdos que ya tiene la persona y disfrazar lo nuevo que quieren adentrarlo dentro de esos recuerdos, como si es algo que él siempre hubiese tenido ya en su subconsciente, que básicamente esa es la premisa de los viajes que hacen Cobb y su equipo. Pero bueno, trasladándolo obviamente a la parte ya pues aterrizada de lo científico, de las disciplinas psicológicas, sí se puede hacer, pues obviamente mediante diferentes estimulaciones del cerebro, en diferentes estados de sueño incluso, y esto está, como tú dices, comprobado. Y supongo que ahorita vamos a platicar de ello también, pero sí está comprobado esta parte. Digo, obviamente no al grado de la película, esto ya es una ficción total, que es buenísima, pero pues bueno, sí es posible en la realidad también. Sí, y la manipulación, vamos, no solamente se puede dar tanto en las empresas como en los gobiernos, ¿no? Entre nosotros mismos, sin darnos cuenta, muchas veces estamos realizando este tipo de manipulaciones con nuestros allegados, y de repente nos dicen, no, es que tú me estás manipulando y me estás diciendo que haga cierto tipo de cosas, y la gente dice, no, yo no soy así, no es mi intención hacerlo, pero realmente lo están haciendo de una manera inconsciente con tal de lograr un objetivo, que es en este caso manipular a la otra persona. Es curioso, por ejemplo, cuando reiteradamente le decimos a alguien, vamos a tal lado, o préstame algo, o dame algo, y tú dices, no te lo puedo prestar porque no tengo, que no sé qué, y la persona te dice, es que eres malo, y luego de repente, aunque sea de bromita, te sigue diciendo, eres una persona mala, eres una persona mala. Claro. Entonces, tú piensas que no tiene ninguna afectación, pero en algún punto esa repetición que te están haciendo sentir inconsciente de que eres una persona mala, la persona no lo está haciendo con una mala intención, no lo está haciendo realmente con esa conciencia de quererte manipular, pero inconscientemente sí está ejerciendo una manipulación contigo, porque a lo mejor en algún momento tú piensas y dices, oye, sí, sí me siento mal, como que sí fui malo con esta persona. Entonces finalmente dices, oye, ¿sabes qué? Mejor sí, sí voy contigo, sí te acompaño. Y termina la persona inconscientemente manipulándote, y tú también inconscientemente terminas diciendo, bueno, accediendo a las peticiones de aquella persona por la repetición que te están haciendo. Y no solamente eso, ¿no? Sino que te digan eres malo, pero en varias cuestiones, si una persona te lo repite de forma de chiste o de forma de malintencionada, si es continuo este tipo de repeticiones, en algún momento entra el subconsciente y sí puede realizar o sí puede llevar a cabo un cambio en el pensamiento de las personas o en su comportamiento. Claro, es como dice el refrán, ¿no? Una mentira repetida 1000 veces se vuelve una verdad. Y esto lo aplica pues en muchas situaciones, por ejemplo, la política. Ahora sí que, digo, no vamos a adentrarnos mucho porque pues no queremos tocar esos temas a lo mejor delicados, pero pues de alguna manera siempre lo que se ha dicho, ¿no? Siempre que alguien llega nuevo y que quiere el poder, yo soy mejor, estos son malos, yo soy mejor, estos son malos, lo repiten, y la gente acaba creyendo realmente todo, ¿no? Tanto que la persona que está llegando es el nuevo, el Mesías, el mero mero, el que va a cambiar todo, y que los anteriores serán los malos. ¿Qué pasa? Llegan estas personas y resulta ser que eran igual de malos o peores, pero siguen utilizando la misma retórica. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, como dice Carlos, cuando este tipo de narrativas se repiten, y obviamente no nada más verbalmente, sino ya, pues obviamente bajo el concepto de campañas organizadas, a lo mejor ya de incluso ataques multimedia, me refiero a multimedia, por ejemplo, televisión, en radio, en redes sociales, etcétera, pues obviamente siempre va a haber quien lo crea. Siempre va a haber quien se sume a esa retórica, pero como dices bien, no ni siquiera realmente por una creencia verdadera, sino simplemente por el hecho de haberlo visto tanto, de haberlo repetido tanto, que ya te convenciste de que es una verdad, aunque haya muchas circunstancias que puedan demostrar lo contrario. Regresando nuevamente por la manipulación que puede realizar el gobierno, se encuentra lo que es como la ideología woke, por ejemplo, ¿no? Siempre ha existido,
pero vamos, existe la curiosidad de saber por qué razón se está favoreciendo mucho a la repetición de este tipo de ideologías, sobre todo ante los más pequeños, con películas que hablan ya sobre esta temática, en la cual pues a lo mejor el gobierno tiene un interés en que los pequeños inconscientemente encuentren estas situaciones como muy naturales. Digo, no quiero decir que estoy en contra, pero lo que sí nada más hablo sobre la curiosidad de con qué sentido lo están haciendo muy abierto, a lo mejor con la idea de que los niños en algún momento, cuando sean adultos, pues digan, no, yo quiero formar parte de esta ideología, etcétera, y esto quizás pueda llevarnos a un fin, para que no crezcan con una pareja, o no se reproduzcan, es decir, no tengan una pareja del sexo opuesto, y de esta manera posiblemente, como mencionamos en un episodio anterior, pues disminuir a la población, ¿no? Que puede ser una de las agendas, ¿no? Como decíamos, el wokismo pues bueno abarca también otras fases, ¿no? Como por ejemplo el ser vegano, el obviamente estar en contra de la contaminación ambiental, por ejemplo de reducir las emisiones de carbono, o sea, todo este tipo de ideologías que bien ahora sí están cimentadas en cosas buenas que obviamente todos queremos, pues son cosas que se han radicalizado y que últimamente pues bueno también se han llevado a lugares que tal vez no tendrían que tratarse pues de esa manera, como bien mencionabas, desde las preferencias sexuales. Yo recuerdo que pues, no sé tú, supongo que también te tocó que crecimos no rodeados de gente gay, porque no fue mi caso y no fue el tuyo, pero sí veíamos de normal a las personas, o sea, nadie tenía que llegar y hacer una faramalla de, ay, yo soy esta cosa y a mí me gusta esto, y simplemente eran personas y ya, o sea, y era, pues es el señor y le gustan señores y ya, o sea, sí, sí, exacto. pero no había esta radicalización de pues de querer exigir o incluso violentarse porque tú no los trates como ellos quieren, o sea, antes era normal y punto, o sea, obviamente siempre ha habido violencia y siempre la va a haber desgraciadamente, eso es algo que va a estar inminente porque el ser humano es violento por naturaleza, pero sí ha habido un cambio, yo creo, para peor de cómo se veía a las personas con este tipo de preferencias a cómo es hoy en día. Sí, exacto, es curioso, y creo que incluso importante preguntarnos un poquito acerca de los orígenes de todo esto, o por qué razón se está llevando a cabo todas estas inclusiones. Digo, no digo que esté mal, simplemente es curioso saber o poder ver realmente cuál es el verdadero interés, ¿no? También es importantísimo saber qué ocurre con los simbolismos, o sea, muchas veces estamos tan acostumbrados a ver las cosas, los objetos, alguna marca, etcétera, y no nos damos cuenta del grado de fuerza que está ejerciendo nuestro subconsciente para que nos volvamos a lo mejor ese fan de alguna cuestión, de algún producto, consumidores de cierto tipo de cosas, porque los simbolismos, a pesar de que sea algo que no podemos entenderlo de una manera clara, sí tiene mucho que ver con el comportamiento, tanto el símbolo como tal, como los colores, las formas. Entonces tienen una repercusión en el subconsciente, entonces también habría que poner atención a qué es lo que estamos viendo o por qué razón a veces los símbolos tienen un significado importante para cada uno de nosotros. Sí, así es. De hecho, pues bueno, en esta parte del simbolismo está lo que es la semiótica, que es justamente la ciencia que estudia los símbolos y su contexto. Nosotros cuando vemos un símbolo, sea el que sea, cuando tú ves un anuncio de no dar la vuelta a la izquierda, por ejemplo, que es la vuelta a la izquierda y tiene una diagonal cruzada. O sea, si tú no tienes el contexto de lo que es, para ti nada más, pues mira, es una flecha que está tachada, ¿ok? Pero cuando tú tienes ya el contexto de lo que es, tu subconsciente lo lleva hacia lo que tiene que hacer. Este es como que el principio básico de cómo se maneja la semiótica. Pero obviamente hay formas mucho más elaboradas, como lo que mencionabas, por ejemplo, de Camel y la figurita esa mítica que según veíamos todos. Hay símbolos que están totalmente dirigidos para esconder muchas ideas dentro del mismo, que de manera consciente tú lo ves y dices, pues es un niño, por ejemplo, y detrás tiene muchas ideas detrás de ello. O como el famoso símbolo de Fibonacci, una secuencia que aparece en muchos fenómenos naturales y estructuras. Entonces, y arquitectura, etcétera, en hojas de planta, en espirales, caracoles, galaxias, etcétera, ¿no? Muchas figuras de una proporción armónica. Entonces, según esta secuencia, todo tiene un orden, un origen central y se va haciendo el orden matemático de todas estas proporciones, estas secuencias. Entonces uno se pregunta si la misma naturaleza tiene una simbología, una secuencia, un prototipo de cómo es su estructura,
pues obviamente nosotros siendo parte de la misma naturaleza, puede llegar a influir esto en nosotros, y lo podemos entender de unas maneras que a lo mejor no lo percibimos, como por ejemplo no podemos percibir la secuencia de Fibonacci, sin embargo existe y sin embargo vivimos a través de esta secuencia muchas cuestiones que representamos por medio de, como decimos, del arte, hasta la misma naturaleza. Entonces pues debe de tener forzosamente un impacto simbólico todo lo que vemos en nuestro subconsciente, y de esa manera pues entendemos a veces muchas cosas. Es tan importante esta sucesión de Fibonacci, esta secuencia de Fibonacci, también conocido como punto áureo. Este es muy importante, por ejemplo, en la parte de publicidad. Cuando te enseñan a ti a realizar un cartel, por ejemplo, utilizas esa misma figura del Fibonacci para hacer el desarrollo de toda tu imagen. Y siempre la parte más importante de tu imagen, por ejemplo, tu producto, un envase de cerveza, por ejemplo, que va a ser tu producto estrella, que es lo que realmente tú quieres que sobresalga de toda esa composición de imágenes, lo colocas exactamente en el centro de lo que es esta parte de la región áurea. Se supone que la vista, como sabemos, pues bueno, tiene diferentes amplitudes, pero siempre el punto central, aunque no lo vea, siempre inconscientemente tu vista va a estar viendo un punto central, que es este punto áureo, región áurea que le llaman, que es donde siempre va a estar colocado la parte más importante de la composición que tú quieras ver, o más bien que la gente quiera que tú veas. Y esta secuencia de Fibonacci, por ejemplo, también si la trasladamos al cerebro humano, resulta muy curioso cómo pasa a través de varias zonas, en toda la secuencia, pero el punto áureo, como tú mencionas, precisamente está en una zona que se llama la glándula pineal, que la glándula pineal también está muy relacionada con algunas cuestiones de cómo el ser humano interpreta o siente las cosas, que posiblemente hablaremos en otro episodio porque es un tema diferente, pero lo que sí es que incluso si en el cerebro sigue esos patrones de Fibonacci, pues tenemos que ver que la naturaleza tiene una estructura simbólica que nos representa muchas cosas. Sí, así es, o sea, es algo que pues está en todos lados, literalmente. Desde la red neuronal más microscópica hasta la galaxia más grande, si tú utilizas esta herramienta del Fibonacci, pues está implícita ahí mismo. O sea, y siempre, como tú bien dices, la glándula pineal, por ejemplo, puede ser el centro de este punto áureo en el cerebro. De la glándula pineal hay muchísimo que hablar. Digo, damos una embarradita así muy leve, pero creo que, como tú bien dices, tendremos que hablar específicamente de ello. Pero supone que la glándula pineal es la que tiene en sí misma todo el potencial humano, digamos, toda la parte extrasensorial que tenemos, toda esa parte de iluminación que tiene el ser humano, lo que mencionabas en episodios pasados del potencial del ser humano, pues puede ser que esté inmerso, ¿no? Se supone que incluso hay muchos ejercicios, hay muchas herramientas para que se pueda despertar y maximizar el poder de esta glándula pineal, pero bueno, creo que esperemos dejarlos picados para que en siguientes ocasiones hablemos específicamente de ella. Otra de las cuestiones que también es curiosa o es importante mencionar es, por ejemplo, el hipnotismo. El hipnotismo es una herramienta que utilizan algunos psicólogos o algunas personas que a lo mejor no tienen como tal experiencia en esta área, pero saben hipnotizar a la gente, que ha dejado algunos refuerzos o quitan esos refuerzos, ¿no? Como comportamientos obsesivos, por ejemplo, o quitar algún mal hábito, o incluso poder alojar algo en el subconsciente de la gente que muchas veces no se da cuenta que fue a lo que se dedicó el hipnotismo, la terapia, y resulta que le resulta efectivo en algunos casos, ¿no? Dejar cierto tipo de hábitos, por ejemplo, pero eso quiere decir que obviamente la gente no está consciente muchas veces de algunas cuestiones de su comportamiento, sino que están insertadas dentro del subconsciente. Entonces no queda ninguna duda de que efectivamente el subconsciente mantiene información muy importante de nuestro comportamiento, de nuestra manera de actuar, en la que no estamos conscientes, no sabemos a veces por qué hacemos cierto tipo de cosas. Como les comento, a veces conducir un auto ya no requiere muchas veces el estar conscientes de eso. Bueno, sí, debería requerir estar consciente, pero muchas veces a veces ya es como que de una manera un poco más automática. Entonces, esto... Que a veces pasa que hasta ya sales y llegas a tu punto de donde ibas y te quedas de... ¿Cómo llegué? Ajá, ¿no? así como que ya ni sabes ni cómo lo hiciste, pero ya estás ahí. O sea, es algo tan natural que ya ni lo tomas en cuenta. Ajá, entonces tiene que tener una afectación ahí directamente en el subconsciente, en el que ya está como que programado, ¿no? Este tipo de actividades, y ya no nos cuesta trabajo, ya no tenemos que estar plenamente despiertos para poder realizarlas.
O qué tal cuando una persona a veces nos llegó a ver, o en algunos casos quizás hasta nos llegó a tocar, que llegamos a tomar de más o llegamos en algún momento a ingerir algunas bebidas alcohólicas, y de repente la típica de que, oye, ¿sí te acuerdas lo que hiciste? Que estuviste hasta, te paraste encima de una mesa, te pusiste a bailar, Claro. etcétera, que hicimos varias cosas, ¿no? Que muchas veces no recordamos, y incluso hasta decimos, eso yo no lo creo, porque yo Yo no soy sería así. incapaz de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Pero resulta que efectivamente a veces si uno tiene la mala suerte de que a lo mejor hasta hay pruebas o llegaron a grabar, Sí, no. pues te das cuenta que a lo mejor llegaste a comportarte de una manera que nunca creíste que lo podías hacer. Entonces tú dices, ¿dónde quedó? ¿Dónde estaba esa parte de mi comportamiento que yo no conocía, ¿no? ¿Cómo pude llegar a hacer o decir cierto tipo de cosas? Pero eso quiere decir que liberamos o adormecemos el consciente y dejamos libre al inconsciente para que ellos tomen partida en nuestros actos, pero sí las tenemos grabadas, programadas en lo más profundo de nuestro ser. Sí, así es, porque en el subconsciente e inconsciente se encuentra todo lo que aparentemente no le tomamos importancia, pero que sí queremos o reprimimos, ¿no? A lo mejor algún anhelo que no hemos podido cumplir, algún deseo, corajes, odios, o sea, todo ese tipo de cosas que a lo mejor nosotros en teoría no le tenemos realmente una importancia, no le hemos dado una importancia grande, está ahí guardado. Entonces, cuando esto pasa, como tú nos comentas en este tipo de circunstancias, pues ya tu cerebro al irse a blackout, pues obviamente se entra esta parte y sale todo lo que está ahí guardadito, todo lo que eres en el interior, incluso tal vez ni tú sepas, es cuando sale a relucir, ¿no? Y justamente por eso es cuando dices, ay, ¿de dónde carajo salió este Fernando, este Carlos que ni yo conocía, ¿no? Entonces, pues de ahí viene justamente, esa persona es la que tú crees que no existe, pero está ahí guardadita. Sí, pues llega el momento en el que el consciente deja de tener el control del cuerpo y el mismo cuerpo reacciona de manera automática por medio del subconsciente. Entonces, es por esa razón que es sumamente importante. Pero no solamente vamos a hablar de cuestiones negativas, es decir, de qué forma la automatización o el subconsciente puede llegar a afectarnos de manera negativa. También hay cuestiones positivas, como es lógico pensar en el momento en el que uno realiza alguna actividad repetitiva de manera positiva o alguna cuestión que nos ayude en lo personal o a la comunidad, pues también llegan a ser buenas estas automatizaciones. En un momento dado en el que el ser humano también llega a estar en una repetición tan constante, tan especializada en alguna actividad, es lo que se llega a denominar como el fluir. O sea, cuando una persona llega a fluir en lo personal, a veces empieza a actuar de manera subconsciente o incluso inconsciente, pero de manera positiva, y es cuando las personas llegan a tener mucha inspiración, llegan a realizar alguna actividad a la perfección, sin necesidad precisamente de estar muy conscientes en lo que están realizando, de una manera automatizada, llegan a hacerlo de maneras muy, muy positivas y muy rápidas, muy eficaces, y afecta también de manera positiva en el cuerpo de cada uno. Sería, yo creo, como los deportistas dicen, ¿no? Que están en la zona, cuando ya están, Sí, dices, exacto. que entran como en un punto ya de libertad tal que su trabajo, su disciplina, pues la hacen casi inconscientemente, pero de la mejor manera posible. Y esto obviamente, como dices, pues solamente se llega mediante la repetición constante de hacer las cosas, y ya para que tu cuerpo, tu mente lo haga de una manera totalmente independiente, casi. Sí, es una automatización positiva, y que incluso llega a niveles en los que las personas se vuelven muy creativas y puede ayudar mucho, por ejemplo, en las cuestiones artísticas, no solamente en las prácticas, sino en las cuestiones artísticas, cuando también nosotros tenemos en el subconsciente cuestiones positivas que queremos expresar, y muchas veces lo podemos hacer de maneras que también igual a veces no nos explicamos cómo pudimos haber hecho cierto tipo de cosas, cómo pudimos haber expresado cierto tipo de situaciones de manera positiva, y es porque dentro de nosotros en el subconsciente teníamos también guardada cierto tipo de información que al sentirnos plenos muchas veces nos lleva a esta etapa de fluidez. Así es, esto se aplica mucho en el famoso neuromarketing, no sé si has escuchado de él. Sí. En este caso es así se compila todo lo que hemos platicado, pues justamente aplicar todo este bombardeo de signos, de sonidos, de imágenes, de todo lo que esté disponible para meter en la mente del consumidor. Cuando hablo de consumidor me refiero de cualquier cosa, puede ser un político, puede ser un producto, puede ser lo que sea. Es esta parte en la que se unen diferentes medios para que el mensaje llegue inconscientemente y se posicione fuerte dentro de tu cerebro, para que de forma que ni siquiera tú lo sepas, de repente empiezas a tener ganas
ganas de un producto, o de repente empiezas a tener simpatía por cierta persona. Esta parte es el llamado neuromarketing, que hoy en día lo aplican mucho, obviamente sobre todo para la parte de ventas, y sobre todo también la más importante, el marketing político. También un uso muy benéfico de todo este tipo de circunstancias es la programación neurolingüística, que se basa también en gran parte de ello. La programación neurolingüística se basa en símbolos, en signos, significados, significantes, en fin, todo este tipo de estímulos que ayudan a que la persona aprenda más rápidamente. Se supone que hay cursos de programación lingüística en los que puedes incluso aprender idiomas en un mes. Y obviamente tendríamos que probar un curso de estos pues para saber si esto es real, ¿no? Pero se supone que estas herramientas están enfocadas mucho a esta parte de superación personal, de aprender idiomas, de aprender habilidades. Y de igual modo son cursos que hacen todo resumido, pero dentro de lo que tú estás leyendo hay muchas enseñanzas ocultas que inconscientemente se están quedando en tu cerebro. Entonces, mientras que tú estás leyendo o viendo una cosa, tu cerebro está absorbiendo información adicional, que es la que ayuda a que esa disciplina que estás aprendiendo, pues se quede más fija en tu cerebro. Y se dice incluso que la permanencia de esos conocimientos son mayores a que el aprenderlo de forma tradicional. Sí, que sería un poco como lo que platicamos del hipnotismo, ¿no? Que a veces no estamos conscientes y que podemos llegar a almacenar cierta información de manera en el subconsciente, y que esta puede llegar a tener tanto beneficios como perjuicios, ¿no? en nuestra personalidad. Creo que esto ha sido una embarrada en general sobre lo que es el subconsciente, lo que es la programación. Sí es un tema bastante amplio. Bueno, no sé, antes de dar una conclusión, ¿tú quisieras agregar algo? Pues principalmente que sean, ahora sí que aprendan a ver también con detenimiento los diferentes símbolos que hay, colores incluso, la teoría del color es muy importante. Hay colores que te pueden provocar tranquilidad, te pueden provocar ansiedad, te pueden provocar apetito, incluso te pueden provocar ira. Entonces hay cosas que son cosas muy básicas que podemos aplicar incluso en nuestra vida diaria. Por ejemplo, pintar tu habitación de colores claros o colores, un azul cielo, por ejemplo, se dice que tiende mucho a ayudarte a que tú estés más relajado, a que incluso la gente en tu entorno estén más tranquilos. Y esto sí hay ciertos estudios que lo respaldan. O sea, sí hay muchas cosas que inconscientemente nos afectan, como les comentábamos, todos los estímulos visuales, auditivos, los colores, olores incluso, te pueden llevar a este tipo de situaciones de bondad y de confort. Entonces, pues también es importante que aprendamos, porque podemos incluso aplicarlo para sentirnos mejor en nuestra vida diaria. Sí, exactamente, yo opino lo mismo. Creo que hay que intentar estar atentos ante todos los estímulos que estamos percibiendo día con día. Yo sé que es difícil porque a veces, muchas veces ya nos manejamos también precisamente por medio del subconsciente de manera automatizada en muchas cosas de las que hacemos, pero sí por lo menos estar un poquito más atentos o poner atención en lo que estamos percibiendo con nuestros sentidos, ya sea de manera auditiva, visual, de todas las formas, ¿no? Hay que estar conscientes. Y sobre todo no ver o no escuchar o no leer o no estar atentos a algo que definitivamente no es parte de nosotros, o que no coincidimos con ese tipo de puntos de vista, porque no sabemos hasta qué grado puede llegar a haber una injerencia en nuestro comportamiento por haber visto algo, aunque sea de manera puramente de curiosidad, que de repente decimos, es que me mandaron un video que se ve que está medio feo, pero por pura curiosidad lo quiero ver. O sea, sí creo que es recomendable que evitemos ese tipo de estímulos, que por ninguna razón veamos algo de eso, de cuestiones, ni escuchemos, ni leamos algo que definitivamente tenemos de inicio una idea de que puede ser algo en contra de nuestros valores, en contra de nuestras creencias, en contra de nuestra ideología, porque esto puede llegar a tener un impacto en nosotros que, aunque pensamos que no va a afectar nada, sí puede quedar grabado en el subconsciente, y de esa manera pues tener ya ser parte de nuestra persona. Entonces sí, ser muy críticos en ese sentido y no dejar que cualquier estímulo, cualquier cosa nos llegue a los sentidos, y así de esa manera lo absorbamos. Así es. Y bueno, nada más ahora sí para cerrar, pues de igual modo reiterarles, hay que aprender más, hay que leer más. Digo, y es algo complicado, pero pues hay que echarle tantitas ganas. Por el mismo tiempo que pasamos en internet buscando tonterías, lo podemos ocupar para buscar cosas que nos dejen algo, a lo mejor
algo pequeñito, pero pues siempre es mejor aprender algo nuevo a nada más seguir viendo puras tonterías, ¿no? Sí, que sean cosas constructivas, ¿no? Sobre todo, no cosas destructivas o de violencia, etcétera, ¿no? Exactamente. Pero bueno, con esto cerramos el tema de hoy. Como siempre, un gusto haber estado con ustedes. Ya nuestro quinto episodio, prácticamente ya un mes con ustedes apoyándonos. Les agradecemos muchísimo que nos sigan escuchando, que nos sigan compartiendo. Y pues bueno, obviamente la idea es ir creciendo en diferentes canales. Así que pues bueno, mientras tanto les agradecemos nuevamente el haber estado con nosotros. Esto fue Encuentro de Mentes. Yo soy Fernava y mi amigo Carlos González.